tranquilidad, Dios te va a sanar. Nosotros como cristianos, no solamente para pastores, sino como cristianos, como iglesia, tenemos un deber, y es un deber que es común, el de transmitir el mensaje de Cristo. Conocemos lo que es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio. ¿A quién? ¿Para qué? Para ser discípulos. Para ser discípulos, pero ¿con qué finalidad hacemos discípulos? Porque todo esto lo conocemos, pero lo que ustedes dijeron está bien, pero falta un punto muy importante. Y es por eso que a veces tenemos que ir al texto, aunque sea un texto conocido, para ver lo que nosotros estudiamos o nosotros recordamos realmente sea bíblico. Le decía que hace como 20 años estamos en México y en una de las primeras reuniones que llegué de pastores, había un pastor que me decía, ayúdate que Dios te ayudará, así como dice la Biblia. No, a ver. La Biblia que yo leí no decía eso de la Biblia, pero el hermano estaba tan convencido que la Biblia decía, ayúdate que Dios te ayudará. Y nosotros quedamos ahí intrigados. ¿Y lo dice o no la Biblia? No. ¿Es una frase bíblica? No. Es una frase bíblica. Pensamos que es bíblico cuando no es bíblico. ¿Qué faltó? Que nosotros filtremos eso para ver si lo que realmente estamos creyendo es bíblico o no es bíblico. Como también la famosa frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? No. Hermano, Dios da oportunidad al pecador para que se arrepienta, pero no es que ama al pecador. Dios quiere que deje de ser pecado, deje de ser pecador. ¿Quién dijo esa famosa frase? Gandhi. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Gandhi. Mahatma Gandhi. Entonces muchas veces nosotros confundimos esas frases bíblicas entre comillas, pensando que son frases bíblicas cuando en realidad ni siquiera está en la Biblia. ¿Qué faltó? Que nosotros vayamos a ver si realmente eso está en la Biblia. Ahora, hablando de la gran comisión, también mencionaron muchas verdades, pero veamos cuál es la finalidad por la cual Jesús manda a sus discípulos a ser discípulos. Mateo 28. Mateo 28, verso 19 y 20, ¿no? Todos saben lo que está, pero presten atención y vayamos leyendo poco a poco. Dice la palabra: por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo comienza este versículo? Por lo tanto, entonces, lo que Jesús está diciendo en el verso 19 tiene relación con el verso 18, con la historia anterior. Porque es como que nosotros podemos ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque toda autoridad le es dada al Señor. ¿Qué significa? Que porque Jesús es el Señor nuestro Dios. Y como el Señor es Jesús nuestro Dios, nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, así bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no termina en el bautismo. Dice que en el verso 20 que tenemos que enseñar, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es solamente bautizarlos. Cuando decimos que tenemos que discipular, es llevar a esa persona a que viva qué cosa? La palabra de Dios, no la vida eclesiástica. No malinterpreten lo que voy a decir. Nosotros tenemos que llevar a las personas que conozcan a Jesús y que esa persona camine con Jesús, no un ritualismo religioso. Porque nosotros hoy en día enseñamos a ser religiosos, pero ¿a qué costo? ¿Qué es lo que tenemos que predicar y qué es lo que nos tienen que predicar? Yo pastor, yo líder, ¿qué es lo que tengo que enseñar? Y yo cristiano,
cristiano, ¿qué le tiene que predicar un pastor? Es una cosa que tenemos que pensar muy seriamente porque las iglesias van creciendo en número, se popularizan porque viene gente, pastores, le enseñan otra cosa, anuncian otra cosa, a veces ven visiones los pastores, cuando la Biblia no enseñaba eso. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿De qué manera enseñó Jesús? ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Podemos extender por mucho tiempo, pero solamente quiero leer 3 pasajes bíblicos antes de entrar al tema de hoy. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 8. Dice así, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión. Lucas 8. Todos los capítulos empiezan con la confesión, entonces uno comienza. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. A ver, dibujen esta situación. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Yendo de una ciudad a otra ciudad, aldea tras aldea. ¿Y cuál fue el mensaje que Jesús anunciaba? El mensaje del evangelio del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes iban con ellos? Los discípulos. ¿Quién es el que está mostrando el ejemplo? Jesús va mostrando el ejemplo. Avanzamos rápido. Ustedes, hermanos, ¿qué tienen que hacer? Cuando damos estas citas, van a casa y terminan de leer el capítulo. Capítulo 9, versículos 1 en adelante, dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12, ¿quiénes son estos 12? Los que en el capítulo 8, verso 1 y 2 habían acompañado a Jesús y habían visto lo que Jesús estaba enseñando, lo que Jesús estaba haciendo, ¿de acuerdo? Estos 12 ahora, ¿qué hacen? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Ahora, capítulo 8, Jesús iba delante de los 12 discípulos, mostraba cómo él enseñaba, y enseñaba el tema de lo que él enseñaba es el evangelio del reino de Dios. En el capítulo 9 vemos que Jesús ahora no se adelanta a ellos. Ellos vieron lo que Jesús hacía. Entonces lo que Jesús hace es darle autoridad a ellos y los manda con una tarea. ¿Cuál es esta tarea? Anunciar el mensaje de qué? ¿El evangelio de qué? Del reino de Dios. O sea, el evangelio que Jesús anunciaba en el capítulo 8 es el mismo evangelio que los discípulos tenían que anunciar en el capítulo 9. ¿Estamos de acuerdo? Y es Jesús que da y delega autoridad. Es más, si seguimos leyendo el capítulo 9, vemos que Jesús le dice: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnicas. ¿Por qué? Porque lo que Jesús buscaba de los discípulos es que ellos dependan solamente de Jesús y que dependan solamente de Dios. No de otras estrategias, no de otras capacidades, no de otros dones, sino que ellos puedan concentrarse en el evangelio y la manera que Jesús anuncia. Capítulo 8, ¿quién va al frente? Jesús. Capítulo 9, Jesús está dando un paso atrás, delega, entrega autoridad a estos 12 y los envía con la misma comisión, la misma tarea. No es un evangelio diferente. No es un evangelio diferente. Avancemos un poquito más. Capítulo 10. Versículos 1 y adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y todo
y lugar a donde él había de ir. Y decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, aquí en el versículo, capítulo 10, estamos viendo que ya no es Jesús yendo adelante, no solo 12 yendo adelante, sino cuántos, 70. Y si seguimos leyendo todo el capítulo 10, nos damos cuenta que el mensaje que ellos tenían que anunciar era diferente al de los 12. No. ¿Era diferente al mensaje de Jesús? Tampoco. Veamos el versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decide, se ha acercado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Mas en cualquier ciudad a donde entréis y no reciban, saliendo por su calle, decir, aun el pueblo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Cuál es el mensaje que los 70 tenían que anunciar? ¿El mensaje acerca de qué? El reino de Dios. Jesús le dice a los 70 que tenía que ir de aldea tras aldea, ciudad tras aldea, haciendo qué? Sanando enfermos. En el capítulo 9, cuando salían los 12, Dios le dio autoridad y potestad ¿para qué? Para echar fuera y sanar demonios. Hermanos, vean la manera de trabajar Jesús. Jesús fue el ejemplo. Primero para los 12, y no solamente para los 12, más adelante para los 70. Y ahora, en este contexto, recordemos el capítulo 28, versículo 19 y 20 de Mateo. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que guarden y hagan conforme a lo que Él ha enseñado. El mensaje que todos nosotros como discípulos de Cristo tenemos en la gran comisión tendrá que ver con un mensaje diferente al reino de los cielos. ¿Y por qué hoy oímos tantos evangelios que no tienen relación con el reino de los cielos? Es más, tiene más relación con el mensaje del evangelio terrenal. Te va a ir bien aquí, no te va a faltar nada, pedirle a Dios que es el creador del universo y Él te va a conceder todo, más que poner nuestra atención en el evangelio del reino de los cielos. ¿Cómo nos estamos preparando para una iglesia post-pandemia? No podemos negar que 13 años y medio que duró esta pandemia del COVID-19 ha marcado un cambio. ¿Cómo nos estamos preparando todos nosotros? ¿Qué tipo de vida estamos viviendo nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Estamos aprendiendo de Jesús el mensaje que tenemos que anunciar? ¿Somos sensibles y estamos preparados para discernir lo que es bíblico y lo que no es bíblico? Son preguntas que continuamente nosotros tenemos que hacer para no desviarnos del mensaje de Dios. Para que cuando nosotros enseñemos, examinemos nuestro mensaje. Lo que estoy compartiendo tiene relación con el evangelio del reino de Dios. Y cuando nosotros estamos escuchando un mensaje, tenemos que decidir también, ¿tiene relación con el evangelio del reino de Dios? O está diciendo cualquier cosa. Y es por eso que cada lugar donde vamos, cuando voy a compartir, le digo a los hermanos, no me crean a mí. No me crean a mí. No crean la carrera que yo tengo, no crean la experiencia que yo tengo, no crean porque soy coreano, no crean porque soy argentino. No. Tienen que ir a la Biblia para poder discernir si lo que estamos compartiendo es bíblico o no. Y si no es bíblico, no importa quién venga. No importa quién venga. Según Pablo, si viene un ángel, pero si ese ángel viene con un mensaje que no tiene que ver con la Biblia, que no es del Señor, que no es del reino de Dios, sea anatema. Muchos de ustedes conocen al pastor Nico. Si viene el pastor Nico con un mensaje raro, no le crea. Si viene el pastor César y le dice una cosa rara, no le crean a él. ¿Qué tiene que hacer? Abrir la Biblia y decir, el pastor César, mire lo que dice la Biblia, lo analizamos juntos y dice,
tiene que ir a hacer esto, para que no se dejen engañar. No estoy diciendo que se pongan en contra de la autoridad pastoral o estén dudando siempre, no. Estamos enfocando el tema de que tenemos que prestar atención a lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia nos está dando. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de discernir. Ahí está el problema. Estamos escuchando y nosotros no sabemos si es bíblico o no es bíblico. Y si nosotros no sabemos si es bíblico o no es bíblico, ¿cómo vamos a discernir? Y es por eso que está haciendo la invitación del tiempo de la meditación bíblica. Está bien el tiempo de la meditación bíblica, pero ¿por qué se tiene que complementar el tiempo de la meditación bíblica? Con un tiempo de estudio bíblico. ¿Para qué? Para que en el tiempo de la aplicación personal podamos aplicar de una manera correcta. Sí, al igual nosotros estamos en un lugar en el cual tenemos que enseñar la palabra, aún con más responsabilidad. Tenemos que aprender a enseñar al grupo para que el grupo, ya sea un grupo, una iglesia o una persona que estemos enseñando, pueda ver desde una perspectiva correcta el texto que la Biblia nos presenta. Y es por eso que esta mañana me voy a tomar una horita para poder iniciar a hablar del Evangelio de Juan. ¿Cuántos leyeron el Evangelio de Juan? Seguramente es el libro. Aunque Mateo sea el primer libro del Evangelio del Nuevo Testamento, muchas veces recomiendan leer Juan, porque Juan es un libro fácil de entender. Juan es un libro fácil o difícil de entender. ¿Quién dice que es fácil? Levante la mano. Yo digo que más. Está leyendo, comienza a leer y como que se la saca más. Ok. Porque uno le dice, a ver, comienza a leer desde Mateo, y el tema es que Mateo comienza con la genealogía y de verso 1 al 17 como que lo queremos borrar de la Biblia. Mejor que comience del capítulo 1 al 18. Ahí está la genealogía, entonces como que aburre a una persona que recién se anima a leer la Biblia, a darle evangelios y empiece con tú a él, tú a él. Si no todos saben qué significa eso, la genealogía. Entonces se recomienda Juan. Pero el libro de Juan a veces nosotros lo sentimos fácil porque parece que tiene muchos conceptos helénicos, muchos conceptos griegos, muchos conceptos en común. O sea, la gente no hace falta entender mucha teología para parecer entender el libro de Juan. Entonces Juan, cuando escribe este libro, a propósito utiliza factores que es muy común en el concepto griego para llegar de una manera más fácil a ellos. Pero al final termina diciendo, pero eso no es correcto. Por eso vemos el tema de la luz, vemos el tema de la dualidad, luz, oscuridad, el bien, el mal, lo de arriba y lo de abajo. Son conceptos que aparecen en el Evangelio de Juan, entonces no parece difícil. Pero muchos teólogos están de acuerdo que el Evangelio de Juan es como un charquito de agua y un niño puede jugar. Pero a su vez es como una pileta, un lago enorme que hasta un elefante se puede ahogar. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos conociendo el verdadero mensaje de Juan, ese mensaje que parece tan común y familiar para todos, esconde verdades que son inimaginablemente grandes. Entonces, quiero iniciar para tirar la bomba para que ustedes sigan estudiando el Evangelio de Juan y nosotros veamos la perspectiva de cómo tenemos que encarar textos que aún conocemos. Cuando voy a hablar de una cosa tan familiar, les pido que pidan más atención porque nuestro inconsciente, nuestro subconsciente lo que hace cuando nosotros estudiamos un tema conocido es como pasarlo por arriba. Esa historia ya la conozco. Entonces, no presta mucha atención porque ya tengo una respuesta. Pero en este momento vamos a tratar de dejar eso y ver también desde la otra perspectiva que cómo nos ayudaría a entender aún mejor este Evangelio para poder entender de la misma manera todo el texto bíblico. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan vemos un versículo que es muy famoso, ¿verdad? El versículo 12 del capítulo 1 es un versículo súper famoso. De hecho,
hecho, lo usamos para el evangelismo, lo usamos para memorizar. ¿Sí conocen este texto que dice, leemos todos juntos? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amén. Creemos en Jesús y somos hijos de Dios. Y muchas veces nos engañamos a nuestro Dios. Por esto muchas personas habituales. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa que crean en su nombre? Ahora esta es la primera pregunta. Digo, como que quiero que todos leyeron y todos conocen. Al capítulo 1 llegamos, ¿no? O sea, al verso 12 sí llegamos. Uno se propone hasta el capítulo 3 por lo menos llega Nicodemo. Llegamos. ¿Qué es creer en su nombre? Dios con nosotros, Emmanuel, muy bien, Mesías, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué concepto tiene que en el concepto judío el tema del nombre? Es una pregunta. Porque no está hablando el nombre Jesús. No es que yo digo Jesús, o digo Mesías, o el Cristo, y con eso soy salvo. Tenemos que tener el concepto de que cuando en el concepto judío habla de un nombre, se refiere a la esencia de quién es esa persona. ¿Recuerdan en Génesis 1 cuando Dios crea al hombre y la mujer? ¿Cuál es la primera tarea que se delega? Que le ponga los nombres a nuestros animales. Entonces, cuando uno no conoce el concepto judío, puede decir, Dios creó al hombre y a la mujer para que comiencen a hacer tareas y le dio tareas, o sea, como trabajadores. Pero si nosotros conocemos el concepto del nombre judío, lo que Dios está haciendo con Adán y Eva, recién creados, es una gran maravilla. Porque a través de esa tarea que está delegando una tarea que solo Dios puede hacer, que es poner la esencia de la creación. Entonces, ya lo entendemos de una manera diferente. Volviendo a Juan capítulo 1, cuando dice que cree en su nombre, no está diciendo ese Jesús que yo deseo creer. Porque muchas veces presentamos a un Jesús sanador, a un Jesús que puede llenar, un Jesús que te resuelva problemas. Entonces, cree en el nombre de Jesús y serás salvo y vas a ser hijo de Dios. Pero eso es media. ¿Por qué digo media verdad? Sí es verdad, pero ese nombre que nosotros usamos no está dentro del contexto. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1 verso 12, decimos que todo aquel que cree en el nombre de Jesús tiene la potestad de ser llamado su hijo, está hablando de ese nombre de Jesús que es presentado en los primeros versículos de Juan. Muchas veces no prestamos atención en ese Jesús que presenta en los primeros versículos de Juan y creemos en cualquier nombre y pensamos que por eso somos hijos de Dios. Llegamos al capítulo 5 de Juan y ¿quiénes se decían somos hijos de Dios? Somos hijos de Abraham. Los judíos, los fariseos que habían creído en él. O sea, ellos se decían hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían que Dios es su Padre, que ellos creían en Dios. Pero Jesús, ¿cómo termina ese diálogo? Diciendo, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, son hijos de Satanás. Lo que ustedes hacen, lo que su Padre el diablo hace. Entonces, ¿cuál es el nombre que Juan está presentando en los primeros versículos? Vamos al versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
¿Cómo es este Jesús que quiere presentar el Evangelio de Juan en los primeros 5 versículos? Un Jesús que es Dios. Un Jesús que es creador. Un Jesús que es luz, que ilumina. Y las tinieblas, aquí se traduce prevalece. Pero si nosotros estudiamos, hacemos una exégesis de Juan capítulo 1, vemos que esta palabra, este versículo, el vocabulario que usa para prevalecer es que lucha y no alcanza a vencer. Entonces, un Jesús que vence las tinieblas, y seguimos leyendo el capítulo 1, un Jesús que desciende a lo suyo para salvar a lo suyo. Y luego dice, si tú crees en ese Jesús, eres salvo. Tienes la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Entonces, si nosotros leemos Juan, estos primeros 12 versos de Juan, de esta manera, a veces es muy diferente a lo que nos presenta, o nosotros presentamos cuando salimos para el campo de las Escrituras. Lo hacemos tan sencillo, lo hacemos tan liviano nuestra fe, que a veces no se valora lo que es realmente vivir lo que es. Y estamos acostumbrados a que nos venga un evangelio barato. Ya no sabemos en qué creer, porque cada uno lo llama Jesús, pero tiene un concepto diferente de Jesús. Pero la Biblia es clara, ¿quién es el Hijo de Dios? El que cree en Dios, en Jesús Dios, en Jesús Creador, en Jesús Luz, y ese Jesús que viene a salvar. Si nosotros creemos en ese Jesús, ¿qué potestad tenemos? Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Es claro? ¿Creemos en esto? Esta verdad tiene que ser inamovible. No podemos cambiar. Y es por eso que si seguimos leyendo el capítulo 1 de Juan, empiezan los testimonios. El testimonio de Juan Bautista, el testimonio de los discípulos. ¿Por qué? Para la cultura judía necesitaban testigos para que esa verdad que se afirma sea tomada como una verdad. Pero prestemos atención en el último testigo. Aparecen dos personas, uno es Felipe y otro es Natanael. Voy a leer desde el versículo 43 en adelante. Hermanos, leo estos versículos, pero ustedes ¿qué tienen que hacer? Volver a leer todo el capítulo para ver cómo corre esta historia, porque si no nos quedamos a vivir un par de meses acá en el capítulo que está lindo y hay que tomar más tiempo, más. Yo creo que para estudiar más o menos el Evangelio de Juan, unas 40 horas podemos ver un panorama general de Juan. Pero como no tenemos 40 horas ahora, lo estamos haciendo así, ahora les tiro la bomba y ustedes continúan la lucha con el texto. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire cómo dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien escribió quién. Moisés en la ley. ¿A qué parte de la Biblia se está refiriendo? Al Pentateuco. Cuando dice Moisés en la ley, se refiere al Pentateuco, y luego ¿quién más escribió de él? Los profetas. El resto de la Biblia, el resto del Antiguo Testamento, dice que escribió de Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, estas personas eran aquellas personas que estaban anhelando ese encuentro con Jesús, revelado en donde? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿de quién nos habla? De nuestra salvación a través de Jesús. Luego, cuando en el capítulo 8 tiene esta disputa Jesús con los fariseos, menciona eso de que Abraham, ¿qué es lo que vio Abraham? Abraham vio a Jesús y tuvo esperanza en él, por eso fue salvo, que son las palabras de Jesús. Estaban ellos teniendo ese encuentro.
Entonces, Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Jesús está reconociendo a quién, a Natanael. Hermanos, este versículo es un poquito complicado de explicar porque tiene un trasfondo largo del Antiguo Testamento, especialmente de Génesis y también relacionado con la vida de Jacob. ¿Sí? Pero les doy esta pista, ustedes anotan y cuando estudian pueden relacionarlo con Génesis. Verso 48, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, pasó la hoja, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Era lógico lo que Jesús estaba diciendo o era ilógico lo que Jesús estaba diciendo como humano? ¿Era aceptable para Natanael o no era aceptable para Natanael? Estaba difícil, ¿no? Porque hasta ese momento como que no se conocía. Vino Jesús y le dice, yo te conocí desde que estaba debajo de la higuera. Entonces, nosotros como buenos estudiosos tenemos que preguntarnos, ¿qué hacían debajo de la higuera? Son preguntas que nos tienen que ir surgiendo a nosotros. Ustedes busquen la respuesta. Debajo de la higuera te vi. Entonces responde Natanael y dice, y le dijo, David, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque Jesús le dijo que vi debajo de la higuera, ¿cómo respondió Natanael? Tú eres David, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, lo que hacían debajo de la higuera tiene que ver con el anhelo de encontrar al Mesías o esperar al Mesías que tanto Moisés en su ley y los profetas habían anunciado. Es una pista que les voy dando para que ustedes vean cómo van a encarar el Evangelio de Juan. Porque el capítulo 1 de Juan, hermanos, es muy importante para entender el resto de la Biblia. Tal vez, no sé si exageren diciendo que en Juan, más que en los evangelios sinópticos, porque los evangelios sinópticos tratan de una u otra manera ordenar las historias de una manera cronológica. Pero en el evangelio de Juan no. La intención de Juan no está ordenar las historias de una manera cronológica. La intención de Juan está en mencionar ideas, mencionar acontecimientos, mencionar movimientos geográficos para dar un hilo teológico y presentar una cristología correcta. Y es por eso que te encontramos una gran diferencia entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Por ejemplo, ¿cuándo fue la purificación del templo? ¿Antes, o sea, al inicio del ministerio o al final del ministerio? ¿O fueron 2 meses? ¿Cuándo fue? Pastores, señoritas, a ver. No estamos grabando, ¿no? Queda entre nosotros. Sí, porque a veces temen que quede grabado y para toda la vida hoy en día hay que tener cuidado con eso. Porque Evangelio sinóptico, Mateo, Lucas y Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, lo presentan al final del ministerio, después de la entrada triunfal. O sea, entrada triunfal a Jerusalén, lo primero que hace es purificación del templo. Llamamos purificación, pero en realidad es un desastre lo que hizo Jesús, ¿no? Imagínense gente viniendo a entregar animales y sacrificios y Jesús volteando mesas, animales corriendo, los que estaban cambiando las monedas, Jesús los sacaba del templo. Es un desastre lo que hizo Jesús. El Evangelio sinóptico, al final. En el Evangelio de Juan, ¿en qué capítulo aparece esta historia? Al inicio del ministerio. Entonces, ¿cuándo fue? Históricamente. Son preguntas que podemos hacer. ¿Y por qué Juan solamente lo obliga adelante? Porque quiere presentar un hilo teológico, hay un mensaje que quiere transmitir a través de la ubicación de esa historia al principio del texto. ¿Esto cuándo lo hacemos? Con el tiempo de la meditación bíblica. Esto no se hace en el tiempo de la meditación bíblica. Esto se hace en el tiempo del estudio bíblico. Volvemos aquí.
Y respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le responde con otra palabra que está bien complicada. ¿Cuál es el versículo 50 y 51? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús, ¿qué está prometiendo? Ver cosas mayores. Tengan en cuenta lo que significa estas cosas mayores que Jesús quiere mostrar. Y a continuación de estas cosas mayores, en el 51 le dice, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A ver, alguien que me pueda dibujar, o sea, describir con su palabra lo que leímos en el 51. ¿Qué es lo que Jesús está prometiendo a Natanael? ¿Lo mismo que prometió Jacob o algo similar? Ahora él es un talento. ¿Ah? Él es un talento. Muy bien, esa era la diferencia. Sí, también vos lo dices para explicar un poquito, ¿no? Pero los teólogos afirman que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. El Señor Jesús le compró la higuera y se lo muestra que estaba haciendo la cosa. Era que era comprando la higuera estaba diciendo lo que lo dejé en el pasaje que Jacob se durmió y tuvo un sueño. Y era el sueño veía como los ángeles bajaban y subían por la escalera. Entonces, cuando lo primero que dijo sobre su hijo era que es verdadero israelita sin engaño. Todos sabemos que engañoso es Jacob. Entonces ahí le pone la estrategia a Natanael. Entonces, en otras palabras, le va a decir el Señor: vos que sos sin engaño, y ahora en adelante es que creíste. En qué muy bien que va a cambiar a los ángeles, descender sobre el Hijo del Hombre. No como de engañoso Jacob, que solamente lo dijo a Dios. Muy bien, muy bien. Según Génesis Rab, que es una interpretación griega, una interpretación rabínica del texto de Génesis, menciona esa bendición de Jacob. Pero si nosotros comparamos esta visión que ve que Natanael Jesús menciona en el 51 con la visión de Jacob, hay una cosa diferente. Porque en Génesis capítulo 28, cuando Jacob se duerme, esa escalera está en donde? En Jacob. O sea, que Jacob era el personaje, ¿verdad? Los judíos tenían la esperanza en esa descendencia de linaje de Abraham, Jacob, Isaac, y ellos pensaban que la salvación era a través de quién? De ese linaje. Pero en esta visión que nosotros vemos en el versículo 51 del capítulo 1, ya no es Jacob, es Jesús el que une el cielo y la tierra. Tenemos que tener mucha atención en este punto. Entonces, lo que Jesús está diciendo a Natanael es: porque tú creíste, ahora vas a ver esa cosa mayor. ¿Qué es esa cosa mayor? La salvación que Jesús va a realizar descendiendo del cielo. Entonces, todo el Evangelio de Juan, ¿de qué nos va a hablar? De la salvación que es a través de quién? A través de Jesús. Es un punto muy importante que tenemos que recordar para poder entender todo el Evangelio de Juan. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos entrar al capítulo 2. Estoy saltando muchas cosas, pero vamos a entrar en el capítulo 2. Y en el verso 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Después de esta historia de Jesús con Natanael, que prometió que por su fe, por haber creído, iba a haber cosas mayores, Jesús se dirige a Caná de Galilea y aparece en una boda. Nosotros conocemos esta historia de boda de Caná. Pregunta a los chicos de la escuela dominical y conocen esta boda. ¿Sí? Es una boda famosa ¿por qué? Por el milagro que Jesús realizó. El milagro de convertir, ¿qué cosa? El agua en vino. Entonces leemos
está en Jesús transformando el agua en vino. Pero si nosotros relacionamos esta historia con la historia anterior, que es la historia de Natanael, en realidad Jesús, a través de esta historia, ¿qué es lo que comienza a mostrar? Esas cosas grandes que promete a Natanael. ¿De qué manera? Uno se pregunta, ¿por qué era tan importante ese lugar que nos menciona en el capítulo 2 y luego vuelve a mencionar en el capítulo 4 diciendo que fue el primer lugar y el primer milagro en Canaán y el segundo milagro en Canaán? ¿Por qué Canaán? ¿Qué importancia tenía Canaán? No, uno es Canaán y el otro es Canaán. La boda fue en Canaán. ¿Por qué será en Canaán? Ahora, recurramos a nuestras lógicas. Juan, su destinatario ahí, los griegos, lógicos, pensadores, turistas, gnósticos, recurramos a nuestra lógica. ¿Por qué en Canaán? El lugar donde venía ese Mesías. En Canaán. ¿Por qué en Canaán? ¿Por qué justo después de la historia con Natanael? ¿Por qué después de haber prometido Jesús a Natanael diciendo que iba a haber cosas mayores, que iban a ver cómo la salvación viene por Jesús? Tal vez no sea muy importante, pero estos detalles que yo les voy a estar mencionando les puede ayudar a unir las historias de este movimiento del Evangelio de Juan. Adivinen quién había venido de Canaán. ¿Quién era de Canaán? Que Jesús va a Canaán. ¿Con quién Jesús tuvo ese diálogo intenso en los versículos anteriores? Natanael. Cuando termina el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 2, ahí podemos buscar. Leemos todo juntos, dice, que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, ¿y quién más? ¿Quién más estaba ahí en 21.2? 21.2. Estaban Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos Jesús. Unamos la historia del capítulo ahora porque tenemos los capítulos divididos. Olvidémonos de los capítulos. Veamos cómo corre esa historia. Jesús teniendo ese encuentro con Natanael, prometiendo que va a haber cosas mayores, cosas grandes. Ese Natanael dice que era de Caná de Galilea, y Jesús va a Caná y comienza a hacer una obra. Esa obra tendrá relación con quién? Con esa promesa que Jesús le hizo a Natanael, de mostrarle cosas grandes. ¿Qué eran esas cosas grandes? La salvación que Jesús va a regalar a través de su venida. Nuestro enfoque muchas veces se limita en el milagro que Jesús hizo, pero ningún milagro tiene finalidad el milagro por sí. Por eso, cuando leemos la Biblia, cuando aparece el tema de los milagros, dice que son señales. ¿Qué son señales? La palabra semeio del griego se refiere a los carteles que nosotros ponemos, ¿no? Por ejemplo, vivimos en México, le decimos, vivimos muchos años, 18 años en la Ciudad de México, y hace un poco más de un año nos mudamos a la ciudad de Puebla. Quedamos 130 kilómetros de la Ciudad de México, y cuando terminamos todas nuestras actividades en la Ciudad de México, nos subimos en el auto y empezamos a viajar y manejar, y pasa la primera caseta, el primer peaje, y pasando el primer peaje vemos una M enorme, amarilla. Una M. ¿Qué significa? ¿Qué hay? Un McDonald's. Hay un McDonald's. Pero la pregunta es, esa M que yo veo desde 10 kilómetros antes, ¿es McDonald's? No, es la señal de que en ese lugar está el McDonald's. Igual, cuando nosotros leemos los milagros en la Biblia, no nos tenemos que quedar solamente con los milagros.
quedar solamente con ese hecho, sino tenemos que avanzar un paso más a descubrir qué es lo que nos enseña ese milagro. Ahora, relacionando el capítulo 1 con esta historia del boda de Caná, estamos viendo que la historia del boda de Caná no solamente es el hecho de que Jesús convirtió el agua en vino, creamos en Jesús para que convierta nuestra vida, sino que a través de ese hecho Jesús está comenzando a enseñarnos esa salvación que prometió ver a Natanael, esa salvación que prometió a todos los que creen que Jesús es el Salvador, el Creador, que es Dios, que es luz, que descendió a este mundo para salvar a su pueblo. ¿De qué manera vamos a ver esta salvación? Sigamos viendo. Es más, esto para otro punto. ¿Saben que a Juan le gustan mucho los números? El Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, el libro de Apocalipsis, y a Juan le encantan los números. En el capítulo 2, verso 1, ¿cómo comienza este versículo? Al tercer día. En el capítulo 1 también hay expresiones como al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. No sé si alguna vez se le ocurrió contar esto. ¿Cuándo lo contaron? Lean el capítulo 1. Yo no tengo que asustarlo con esto, tengo que dar esta pista para que digan, oh, qué interesante, voy a estudiar el libro de Juan nuevamente a ver qué otra cosa puedo descubrir. Vean el versículo 29. ¿Cómo comienza el versículo 29? Al siguiente día. ¿Cómo comienza el versículo 35? El siguiente día. Versículo 43, el siguiente día. Y el capítulo 2, verso 1, al tercer día. Contemos. Estamos viviendo al siguiente día, día 2. Pasan los versículos al siguiente día, día 3. Pasa al siguiente día, 4. Al tercer día, ¿en qué día lo ubica? ¿Sexto día? Al siguiente día, al tercer día. ¿Sexto? ¿Vamos bien, sexto? A ver. ¿Cómo lo puedo dibujar? Vamos en el día 1. El primer al siguiente día, día 2. Al siguiente día, día 3. Al tercer siguiente día 4. Al tercer día, 5, 6 y 7. No me sigan bien. Ustedes cuenten esto. Vamos día 1, primer saltito del siguiente día 2. Otro saltito, día 3. Otro saltito, día 4. Dice al tercer día. 1, 2. ¡Ah, muy bien! Qué bueno que llegamos al séptimo, si no nos quedamos por ti. Ahora, ¿cómo comenzó el Evangelio de Juan? ¿Con qué palabra? En el principio. ¿Qué otro libro comienza con la palabra en el principio? Génesis. Génesis, capítulo 1, comienza a narrar de qué cosa? De la creación. Y llegando al capítulo 2, ¿qué encontramos al séptimo día? Terminó la creación y Dios reposó, descansó. Entonces, lo que está diciendo Juan de este primer capítulo es relacionar el tema del reposo con el tema de la salvación y de cómo nosotros alcanzamos esa salvación. ¿Vamos bien hasta acá? Hermanos, esto es mucho más que ver que el agua se convierte en vino. Si nosotros vemos la Biblia desde la perspectiva de la salvación y entendemos la intención de Juan que a propósito hablar del principio, de ese logo que existió de Dios,
de ese diálogo que tuvo con Natanael, y por qué va a Caná y empieza a hacer esta obra, nosotros descubrimos más cosas. Y cuanto más conocemos, es cuando nosotros podemos creer más en Jesús. Hermanos, ¿saben por qué no podemos confiar en Jesús, no podemos confiar en Dios? Porque no lo conocemos suficiente. Porque lo que Dios pide de nosotros no es una parte. No me dice, llegando, pásame $1.000.000 de pesos. Primero no tengo. Y si los tuviera, no es una porción aparte de lo que yo tengo, sino lo que Dios pide de nosotros es todo nuestro ser. Conocemos a Dios para entregar todo nuestro ser. Tenemos esta relación con Dios y nos profundizamos cada día más para conocer más a Él. Porque este conocimiento tiene mucha relación con fe en el libro de Juan. Y este conocimiento y fe tiene mucha relación con la obediencia. Y esta obediencia, fe y creer en Jesús tienen muchísima relación con nuestra salvación misma. De ahí la importancia que nosotros, a través del tiempo de la meditación bíblica, a través del estudio bíblico, vayamos conociendo más quién es Él. Muchas veces chocamos con otros ministerios que se dedican al tiempo devocional, porque nosotros somos los únicos. O sea, meditación bíblica no es la palabra, es un método más que tratamos de facilitar para que los hermanos, los cristianos, aprendan de la palabra y conozcan a Dios. Pero yo, siendo ministro del director de la Meditación Bíblica en México, yo tengo encuentro con muchos pastores que se dedican a un ministerio. Y entonces a veces chocamos, porque nos decimos, hermanos, no se preocupen tanto en buscar aplicaciones. ¿Cómo que no tenemos que preocuparnos en buscar aplicaciones, en cómo vivir? Le digo, no. Entonces, como que le doy paso, no puedo dejar de aplicar. No, tampoco me refiero a eso. Tenemos que enfocarnos en conocer a Dios. Y si conocemos y tenemos un encuentro genuino con ese Dios, con ese Jesús, las aplicaciones van a venir solitas, no con tarea. No es que tengo que hacer alguna cosa más para ganar una medallita o ganar un premio, sino las aplicaciones que yo tengo que vivir tienen que venir como un resultado natural de ese conocimiento y de ese encuentro que yo tengo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ir primero? ¿La aplicación o el conocimiento de Dios? ¿Para qué? Para que mi aplicación esté fundamentada en el conocimiento de Dios. Y es por eso que tratamos de estudiar la Biblia de esta manera, para no quedarnos con los milagros. ¿Cuántos milagros hay? 7 milagros. Y no es raro que Juan haya elegido 7 días, 7 milagros. Una expresión muy común que aparece en el Evangelio de Juan es yo soy. Esa expresión aparece de dos maneras. De una manera absoluta, cuando dice Jesús, yo soy, y es cuando se refiere a la deidad de Dios. Así como cuando Dios se presentó en Éxodo delante de Moisés, Señor, ¿cómo te presento? Yo soy el que soy, ese Dios. Pero también aparece una relación relativa. Yo soy la luz, yo soy pan de vida, yo soy la puerta de la oveja. ¿Cuántas veces creen que aparece esa expresión yo soy? El ego, el famoso ego. Si me preguntan un número en Juan, empieza con el 7 y 7 milagros, 7 ego emis, al séptimo día. Y llegan a esta boda, volviendo al texto de Juan capítulo 2. Dice que estaba María y Jesús con sus discípulos. En realidad no dice que estaba María, sino dice que estaba la madre de Jesús. Tanto interesante, ¿saben que nunca Juan llama a María María? ¿Alguna vez dijeron el nombre de María, madre de Jesús, en el Evangelio de Juan? Bueno, a leer todo el Evangelio, capítulo 21, a ver si alguna vez llama María a
siempre la refiere como la madre de Jesús, aún en el momento del muerte. Estaba ahí, y el verso 3 dice: faltando vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y está bien respetuoso, ¿no? Católicos a veces se toman de estas historias y dicen: mira, así como Jesús fue obediente a su madre en convertir el agua en vino, ¿para qué? Porque María le dijo: no hay vino. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir para que Jesús responda más rápido? ¡A María! Hermano. Cuidado con recordar esta parte luego. No, pero en serio, muchas veces toman estas historias para justificar que tenemos que recurrir a María para que Jesús, como un buen hijo, responda nuestras peticiones lo más rápido posible. Pero cuando María le dijo que no había vino, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Este concepto de hora es también un concepto muy importante del Evangelio de Juan y se refiere a esa hora en la cual Jesús va a ser apresado, crucificado y resucitado, en la hora de la gloria. ¿Pero por qué? Respondió Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cuál fue la razón de marcar esta distancia? Lo mismo aparece en el capítulo 7, cuando sus hermanos le dicen a Jesús: oye Jesús, si tú eres quien te dice quién eres, el Mesías, no te quedes en Galilea, en un pueblo chico. Vete a Jerusalén, donde toda la gente se reúne en la fiesta de los tabernáculos, para darte a conocer. Y Jesús les dice: no voy a ir. Pero unos versículos más adelante, los hermanos se van primero, se adelantan, y Jesús aparece, ¿no? A escondidas, se fue a escondidas de los hermanos. ¿Por qué Jesús le dijo que no iba a ir y luego va? Hermanos, es para marcar la intención. La intención de Jesús es diferente a la de los hermanos en el capítulo 7. No es para ir a darse a conocer. ¿Por qué? Porque la hora todavía no había llegado. En el capítulo 7 y 8 es claro eso. Ahora, María, ¿cómo reaccionó? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Lo que yo voy a hacer no tiene relación con la petición que tú estás haciendo. Lo que yo voy a hacer tiene relación con qué? Con el versículo 51. Con el versículo 51 del capítulo 1. Lo que yo voy a hacer, el transformar en agua vino, no tiene nada que ver con la petición de María. Oh, falta vino, entonces voy a hacer vino. Sino que a través de ese hecho voy a mostrar ese hecho que yo prometía a Natanael que mostraría, porque él tuvo fe. Cosas grandes. Entonces, el versículo siguiente tiene que ver con esa gran salvación que Jesús va a mostrar a través de ese hecho. No pongamos nuestra mirada solamente en ese hecho. ¿Está bien? Verso 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dije. Y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Otra vez, ¿a Juan qué le gusta? Los números. Lo puso al 7º día. Ahora, hablando de la tradición judía, de las costumbres judías, ¿cuántas tinajas hay? ¿Cuántas tinajas había? 6. ¿Qué representa el número 6? El número del hombre, el número imperfecto, el número que no basta, que no alcanza. Pero ese número 6, trayendo la tinaja, ¿con qué está relacionando? ¿Por qué menciona que esas tinajas servían para las tradiciones judías? Hermanos, en el capítulo 1 había sido claro. No son las tradiciones que salvan, sino Jesús que viene a hacer. Viene a llenar esa costumbre, va a venir a perfeccionar esa costumbre, viene a dar un sentido verdadero a esa costumbre para regalar salvación a su pueblo. ¿Por qué una boda? Recuerda que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, el pueblo judío
cuando hablaba del reino de Dios, era representado con banquetes, con fiestas, con celebraciones. Y de tal manera llegamos a Apocalipsis capítulo 19, habla de las bodas del Cordero, y nosotros estamos invitados o no estamos invitados. ¿Cuántos de nosotros estamos invitados a la boda del Cordero? ¿Estamos invitados? Sí. Hermano, nosotros no estamos invitados. ¿Cómo que estamos invitados? A mí me invita a mi boda. Ahí está. Yo no estoy invitado a la boda del Cordero. Yo soy la esposa. O sea, ¿qué esposa se invita a sí misma? Es la protagonista junto al novio. Esa celebración es lo que representa la boda. La boda es la celebración de ese reino perfecto. Pero ese reino que los judíos estaban esperando, ¿era suficiente o no era suficiente? Esa falta de vino estaba indicando que esa boda ya había perdido la alegría, ya no era suficiente, no alcanzaba. Esa boda basada en la tradición de los judíos, las 6 tinajas. Jesús manda a traer esas 6 tinajas, convierte, la llena hasta arriba, y no es otra cosa, no la deja fermentar, no hace todo ese proceso, y le dice que vaya y sirva al maestresala. Y luego se lo lleva. ¿Cuál fue la reacción del maestresala? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿No se le hizo raro cuando le llevan este texto, hermanos? ¿Nunca pusieron duda? Yo soy muy crítico cuando leo la Biblia. El pastor César que nos vio hace muchos años. Nunca se preguntaron por qué llama al maestresala al esposo. ¿Por qué llama al esposo? Esto es lo que tenemos que estudiar en el tiempo de estudio bíblico, no en el tiempo de la meditación. Este versículo, hermano. Por la calidad. ¿Perdón? Por la calidad de vino. Ah, sí, de hecho, dice, todo aquel que hace la fiesta, primero sirve el vino bueno y cuando se ponen borrachos, le da el vino malo. Pero ¿cómo que todavía ¿no? Tú tienes el vino bueno? Le dice al esposo cuando viene, pero la pregunta es, antes, ¿no? ¿Por qué al esposo? Porque esto es muy importante que entendamos desde la perspectiva de la salvación. Ayúdame. El esposo sería Cristo. El esposo sería Cristo. ¿Quieres agregar algo ahí? Teólogo. Hermanos, cuando la cultura judía preparaba la boda, ¿quién era responsable de que haya suficiente vino para que la alegría no se acabe en la fiesta? El esposo. Era el organizador de la fiesta. El esposo era el dueño de la fiesta, era la cara de la fiesta. Entonces este maestresala toma el vino y lo primero que se le ocurre es buscar al esposo porque era el que hacía la fiesta. Pero en realidad, ¿quién es el que proveyó del vino? Jesús proveyó el vino. Entonces, hoy nosotros necesitamos esta explicación, pero la primera persona que leía esto, conociendo la cultura judía, decía, Jesús convirtió el vino. El que tiene que proveer el vino es el esposo. Entonces, en esta boda, a Jesús lo están presentando como quién de esta boda. Como el esposo, hermano. Jesús es presentado como el esposo que viene a comenzar una nueva era perfecta que no es representada con las 6 tinajas de la tradición del Antiguo Testamento, que esa fiesta no era completa y Jesús viene a perfeccionar esta salvación. Esto es la cosa grande que había prometido a Abraham. ¿Nos está dando nuestra salvación? ¿Quién es el que nos va a salvar? Jesús. ¿De qué manera? Perfeccionando ese tradicionalismo, enseñando que no son salvos por la tradición, no son salvos por el ritualismo, sino son salvos por Cristo Jesús. Y es por eso que marcaba claramente con María. Esto no tiene nada que ver con la petición que tú haces. Por eso dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha llegado. Continúo leyendo un poquito más.
Y todo hombre que sirve primero el buen vino y luego, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál fue la gloria que Jesús manifestó a través de esta fiesta de Caná? ¿Que Jesús convirtió el agua en vino? No, hermanos. La enseñanza no está en que creamos en ese Jesús que convirtió el agua en vino. Vamos a hablar de eso. ¿De qué manera Él presentó su gloria? Él presentándose como el esposo que comienza una nueva era perfecta, la era de la salvación, a través de su obra. Entonces, vemos esa obra de la transformación del agua en vino. Y nosotros, ¿qué tenemos que ver? La salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con el hecho de la conversión del agua en vino, terminamos como estos judíos que querían hacer a Jesús rey en el capítulo 6, después de la alimentación de 5.000. ¿Recuerdan en el 5.000? Ellos comieron, que era una señal, pero no conocieron el significado verdadero. No pudieron ver a Jesús. Entonces, Jesús se aparta de ellos. Y uno lee el capítulo 6 de Juan y dice, pero la intención por la cual Jesús vino a este mundo es para ser nuestro rey. Estos hombres querían hacer rey a Jesús y Jesús, en lugar de ser rey de esas personas, Jesús se escapa de ellos. Y nos preguntamos por qué. La respuesta es simple. El concepto de rey que tenía ese pueblo y el concepto de rey que Jesús vino a presentar era diferente. ¿Perdón? Me iba a evitar la cruz. Claro, por eso la tentación del diablo que está durante el tiempo del ministerio de Jesús es para que evite la cruz, porque es más, aún queriendo matar, no sabía ni siquiera por qué lo quería matar. Lo que la Biblia nos enseña muchas veces va más allá de lo que nosotros simplemente podemos ver. Y es por eso que tenemos la necesidad de estudiar diariamente la Biblia para ir cada día más profundo. Y de esta manera tiene relación todos los milagros y todas las obras que Jesús hace. El problema ¿dónde está? Ni los judíos ni los discípulos entendían lo que Jesús estaba haciendo. Y es por eso que a los discípulos luego los llama después, entre ellos nada más, y Jesús explica lo que quiso hacer. ¿Vamos bien, boda de Caná? Quiero terminar el capítulo 2 por lo menos para dejarles el resto de nosotros, capítulo 19, para que ustedes continúen el boda de Caná, que es, no es tan solo Jesús convirtiendo el agua en vino, sino que a través de la boda de Caná Jesús se presenta como el Mesías Salvador, que viene a perfeccionar la ley, que viene a dar un verdadero sentido al tradicionalismo que los judíos están viviendo, y Él se presenta como el esposo, y de esta manera manifiesta su gloria, y sus discípulos creyeron en Él, dice. Y luego, a continuación, viene esta famosa historia de la purificación del templo. Si Jesús, a través de la boda de Caná, comenzó a mencionar que Él viene a traer la salvación a través de la perfección de la ley, ¿qué significará entonces en el versículo del capítulo 2 esta purificación del templo? Hermanos, el templo era el lugar donde se reunían las personas a entregar culto a Dios, sacrificios a Dios. Pero ese templo, desde el tiempo del Antiguo Testamento, ¿cumplía su función o no podía cumplir su función? No pudo cumplir su función. Cuando damos la explicación bíblica, citamos el pasaje de Isaías, capítulo 1. ¿Conocen el pasaje de Isaías, capítulo 1? Vamos a ver el pasaje de Isaías, capítulo 1. Verso 10.
Dice la palabra así: príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y yo, como siempre, hago la pregunta: ¿a quién está hablando? ¿A quién le habla? Es una pregunta muy fácil, por eso todos se quedan. ¿Por qué está queriendo preguntar este leal? Dice claramente: príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces, ¿a quién está hablando Dios a través de Isaías? Y así caen en el engaño. La trampa puesta por Leal. Hermano, Sodoma y Gomorra, ¿cuándo había sido destruido? ¿Conocen la historia de Sodoma y Gomorra? No, escapándose y su mujer se dio vuelta, se convirtió en columna de sal, toda esa historia. ¿En dónde? En el libro de Génesis, ¿verdad? ¿Existía Sodoma y Gomorra también? No. Ya había sido juzgado. Habla del príncipe. Muy bien, a ver qué otra opinión, otra interpretación. Dice gobernantes de Sodoma. Es como que habían algunos gobernantes mismos que se parecían a los que estaban en Sodoma, que se habían descuidado. Muy bien, muy bien. Y si hablamos, si pudiéramos pensar en Daniel, hablaríamos de jueces que están gobernando espíritus. Muy bien. Sodomita y Gomorra. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo era ese espíritu de Sodoma y Gomorra? Corrupción, perverso. Muy bien. Hermanos, ¿saben por qué cayeron en esta trampa? Gracias por caer. Así que dale, para poder continuar, porque si no, ya como. Si leemos el capítulo 1, verso 1 al 9, está mencionando que el pecado de Israel estaba siendo tan perversa como ¿quiénes? Como Sodoma y Gomorra. Entonces llegamos al versículo 10 y cuando dice príncipe de Sodoma, pueblo de Gomorra, ¿a quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel que estaban viviendo en tal profundidad de pecado, eran tan pecaminosos como ¿quiénes? Como Sodoma y Gomorra. Hermanos, este ejemplo es un ejemplo claro de la importancia de tener el contexto para poder entrar en el libro. No está hablando de Sodoma y Gomorra como pueblo, está hablando de su pueblo Israel. Y ese pueblo Israel estaba tan lleno de pecado que estaba como Sodoma y Gomorra. Entonces, el verso 9 comienza a hablar diciendo a Israel y llamándolo como Sodoma y Gomorra. Leamos el verso 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usía, Sotam, Acaz, Ezequías y reyes de Judá. ¿A quién vino esta voz de juicio? En el verso 1. A Judá y a Jerusalén. ¿A quién está hablando Dios? A Judá y a Jerusalén. Oíd cielos y escucha tu tierra. Los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿De quiénes está hablando? ¿De Judá y de Jerusalén? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿De quién está hablando? De Israel, de Judá y de Jerusalén. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enrevada de viña y como cabaña en menorá, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Fue el príncipe de Gomorra oír palabra de Jehová, escuchar a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Quién está hablando? Dios. El pueblo de Israel. ¿En qué condición? Pecaminosa como Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es la característica de ellos? En los siguientes versos vemos que ellos entregaban holocausto
entregaba sacrificios, claro que lo hacía, pero no había conocimiento de Dios. Vean lo que dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado de todo el holocausto de carnero y de cebo de animales gordos? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, el pueblo de Israel estaba entregando todos estos holocaustos. ¿Quién demanda de vosotros, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿El pueblo estaba entregando holocaustos? Sí, estaba entregando holocaustos. Pero Dios dice, ¿quién demanda esto de vosotros? A ver. ¿Quién dio las leyes de los holocaustos? ¿Quién dio las leyes de los sacrificios? Dios. ¿Pero qué está diciendo aquí en el verso 12? ¿Quién demanda esto de vosotros? O sea, cuando Dios dio la ley de los sacrificios de los holocaustos, tenía una intención por la cual Dios había entregado. Pero el pueblo, sin entender esa intención, el pueblo entregaba sacrificios holocaustos, pero vivía en medio del pecado, como si nada. Lo que Dios quería era caminar con ellos, era su vida, quería que su vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sus vidas eran cualquier cosa, llena de sangre estaban sus manos, o sea, estaban llenas de pecados sus manos. Pero igual venían y entregaban sacrificios. Y Dios se harta, se hastia y está cansado de esos. Y es por eso que sigue diciendo, cuando extendáis, a 15 puede pasar, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliqué la oración, yo moriré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Qué es lo que quiere Dios? Holocaustos, sacrificios, que guarden fiestas, lunas nuevas, fiestas solemnes. No. Lo que Dios quería era que a través de los sacrificios del holocausto recuerden quién es Dios y vivan de una manera digna a Dios. Misericordia quería. No holocaustos, no sacrificios. Y todo esto, ¿dónde lo hacían? En el templo. Y es por eso que vamos a Jeremías 7, y Dios manda a Jeremías a la puerta del templo. A la gente, ¿a qué venía a hacer el templo? A entregar holocaustos, a entregar sacrificios. Y manda a Jeremías que se ponga en la puerta del templo y que diga que son todos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque entraban diciendo, santo, 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 este es el lugar. No estamos hablando del siglo XXI de las iglesias de hoy, aunque es muy similar. Vivimos de la manera que queremos vivir. Vivimos llenos de pecado, vivimos odiando, vivimos, no sé, metidos en la coima, metidos en diferentes negocios así malos, pero venimos los domingos y diezmamos. Y por esa culpa en México, nosotros podemos sacar nuestra asociación como una fundación. Cuando llegamos a México, la Iglesia Católica lavaba dinero, tanto dinero. Entonces, ya no podemos sacar una fundación para ser libres de impuestos. Ahora tenemos que pagar impuestos a las ofrendas que entran. Es chistoso. Vivían en la maldad, pero entregaban los holocaustos. Vivimos como si no fuéramos cristianos, pero los domingos vamos a la iglesia. Ofrendamos, diezmamos, y la gente aplaude esa persona. Ay, mira hermanito, cuánto ofrendó. Ay, mira cómo apoya el hermano. Y lo hacemos por el fe. No, claro. Es la primera que vengo a reunir. Yo hablo de mis experiencias, no de acá. Acá no pasa nada. ¿Dónde lo hacían? En el templo. Ahora, volviendo al capítulo 2 de Juan. Jesús entra al templo. Verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían
vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo y todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. O sea, Jesús hizo un desastre, ¿verdad? Hizo un desastre. ¿Por qué hizo un desastre? Porque estaba mal tener animales en ese lugar. ¿Estaba mal tener animales en ese lugar? Sí. Hermano, porque hay iglesias que dejan de hacer talento. Acá es talento, que las comidas que venden, las iglesias. Cuando venden ahí. Entonces, no, nuestra iglesia no vende esto porque Jesús echó fuera los cambistas y echó. ¿Estaba mal tener animales en el templo? ¿Sí o no? Él por afuera. Él mismo por afuera. Donde ellos estaban. Mirá, lo que hacer afuera. Ajá. ¿Estaba mal eso? Y de repente no conocía pero traía las cosas. Y me acuerdo lo que le digo, sí, lo que estaba mal era la esencia, porque uno iba a comprar eso, era la ofrenda, pero si la persona va por religiosidad a ofrendar ahí, eso es lo que está. ¿Qué era lo que vendía el negocio? El negocio tenía el negocio. Cerraba todo. En vez de para estudiar esto tenemos que recurrir a un Antiguo Testamento también. El hecho de que ellos vendieran animales no estaba mal. Ahora, ¿qué es lo que estaba mal? Porque hermanos, cuando Dios enseña estas leyes de los sacrificios, los holocaustos, dice que hay una persona que vive lejos y tiene que traer animal. Tiene que entregar un animal puro, sin manchas, sin defectos. Y si este animalito venía caminando piso la tierra, se le rompe una uña, ese animal ya no podía ser entregado en sacrificio. Entonces, ¿qué podían hacer? Vender el animal, traer la plata, comprar un animal puro para entregar lo que no lo causa a Dios. ¿Dónde está el problema? Que los líderes religiosos decían, ¿qué tienes que tener una nota? Igual lo van a matar y lo van a quemar. Entonces, empezaron a vender puestos. Acá no sucede, tal vez no entiendan muy bien este punto porque es algo que todos ustedes lo han experimentado, ¿no? Pero vendían esos animales al precio normal cuando en realidad eran animales impuros. Entonces, pierden la esencia del sacrificio de la porción. ¿Los cambistas estaban mal ahí o estaban bien? ¿Podían cambiar monedas o no podían cambiar monedas? ¿Podían cambiar monedas o no podían cambiar monedas? Claro que podían cambiar monedas. ¿Por qué podían cambiar monedas? Porque había una única moneda que no tenía la imagen del César. Para la ofrenda en la iglesia se utilizaba una moneda que no tenía una imagen del César, pero esa moneda se utilizaba en todos los lugares donde estaban dispersos los judíos. Entonces, cada uno traía su moneda, cambiaba con esa moneda apto para el templo y entregaba sus ofrendas. ¿Dónde está el problema? ¿Qué tipo de cambio manejaban ahí? El blue, y por eso iban a una cueva, iban a otra cueva, y a ver. Ahí está el problema. Estaba en el templo, en el lugar de la adoración a Dios, pero ese templo ya había perdido la función por la cual Dios había levantado. Y es por eso que Jesús va y echa todo afuera. ¿Qué es lo que dice? Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis en casa del Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras a que haces esto? Jesús respondió, le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Entendieron esto los judíos? No entendieron. El concepto de arriba y abajo continúa una y otra vez. Jesús hablando de una perspectiva espiritual y estos hombres entendieron de una manera carnal. Igual con Nicodemo, igual con la mujer samaritana, igual con el paralítico, igual con el ciego, igual con los judíos. Se repite una y otra vez. Verso 20. Y le dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba
había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El templo, que era el lugar donde estaba Dios presente, se corrompió. ¿Por quién? Por estas personas. Y es por eso que Jesús dice, así como la tradición no salva por la historia de las tinajas, está diciendo, destruyan ese templo. Voy a verificar. Pero Jesús no se refería a otro edificio más. ¿Quién era el templo? El templo mismo. La gloria cuando muestra a Ezequiel y la gloria se había apartado, ya no volvía al templo. Estaba esperando a Jesús. Entonces la purificación del templo también, ¿qué tiene que ver? Con nuestra salvación. Otra vez, no es el ritualismo, no es un edificio, sino es solamente a través de Jesús. Los discípulos entendieron ese mensaje en el momento. No, la Biblia dice que después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de esa palabra. Termino leyendo el capítulo 2, verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie se diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La gente empezaba a seguir viendo señales. Pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que seguían a Jesús seguían a ese Jesús que querían, que deseaban ver y suplía sus necesidades. Entonces Jesús se va. Y esta misma historia va a continuar una y otra vez. Este es el primer milagro. ¿Cuántos milagros más quedan en el libro de Juan? 6 más. En los 6 milagros vuelve a repetir una y otra vez para que entiendan que la salvación es solamente por Jesús. Como un ejemplo, capítulo 5, la historia del paralítico. Jesús estaba con el paralítico preguntándole, ¿quieres ser sano? Y el paralítico, ¿dónde tenía puesta la mirada? Exactamente. ¿Conocen la historia del paralítico? Ese paralítico que hacía 38 años que estaba sentado en el pórtico de Salomón y se escuchaba que había una fuente, un estanque, que descendía un ángel y subía cuando las aguas se movían. El primero que entraba era sano de cualquier enfermedad. Jesús estaba delante ahí preguntándole, ¿quieres ser sano? Y él no tenía puesta la mirada. Nadie le quería estar. Tenía puesta la mirada en la persona porque dice, nadie me dio a mí. Humanamente no es imposible. Y tenía mirada en el estanque cuando Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Vean la historia de la mujer samaritana, en el capítulo 4. Jesús va intencionalmente, cruza por Samaria intencionalmente porque los judíos no solían cruzar por Samaria. Se cruzaban el río Jordán, del otro lado Jordán, cruzaban todo Samaria y volvían a cruzar el río Jordán o cruzaban el mar de Galilea para entrar a Galilea. Le tenía tanto asco que ni siquiera pasaban por Samaria. Pero Jesús intencionalmente pasa por Samaria, se sienta en el pozo, espera a la mujer. ¿Y a qué hora llega la mujer? A la hora que no ve nadie, pero la Biblia dice ¿a qué hora llega? Al mediodía, pero la Biblia ¿cómo lo llama? La sexta hora. Pero si seguimos leyendo el capítulo 4, aparece la sanidad del hijo del general, del centurión. ¿A qué hora su hijo comienza a estar sano? ¿Qué hora? ¿Cuál es el número? La 7. A la 7ª hora es cuando comienza a hacerse. Hermano, no es muy importante darle tanta importancia a estos momentos. Pero el conocer estos detalles nos lleva a que podamos tener otros puntos más en cuenta en el tiempo del estudio. ¿Por qué Juan intencionalmente ubica la 6ª hora, la 7ª hora, 6 tinajas, al 7º día, 7 egoínis, 7 milagros? Porque claramente en el capítulo 20, no sé si es el 30 o 31, cuando menciona la intención de la escritura del libro,
Muchas otras señales hizo Jesús, además de las que fueron escritas. Pero estas señales fueron escritas para que veamos esto y creyendo podamos obtener la salvación. Siempre esta historia se repite. La tradición, el legalismo, la religión es incompleta. No te trae la salvación. ¿Quién es el que trae la salvación? Cristo. ¿Recuerdan la alimentación de 100.000? Igual. La enseñanza que él entrega a la alimentación de 5.000 es que Jesús es pan de vida. Coman de mi pan. Comieron todos y dicen, wow, si lo hacemos rey a ese Jesús, ninguno más se muere de hambre. Y lo querían hacer rey. Y Jesús se encarga de ellos. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando de Jesús? ¿Qué es lo que estamos enseñando de Jesús? Que Jesús puede convertir en agua vida, que Jesús puede levantar paralíticos, que Jesús puede abrir los ciegos, que Jesús puede dar ese maná infinita, que Jesús puede caminar sobre el agua, que Jesús puede resucitar muertos. Claro que sí lo puede hacer. Pero todos esos milagros es dado a nosotros para que veamos que Jesús es el dador de nuestra salvación. Vamos, si nosotros tenemos en claro quién es Jesús para nosotros y quién soy yo delante de ese Jesús, no vamos a ser engañados. Pero si nosotros no tenemos en claro esta identidad como cristianos, como iglesia, pueden venir enseñanzas de fuera. Y si nosotros no sabemos discernir, vamos a ser engañados. No sé acá en Argentina, porque realmente hace muchos años que no vivo en Argentina, pero en México están llegando muchas sectas pseudo-cristianas que vienen con un mensaje casi similar. Y no digo igual porque en realidad es similar, pero hay algunos puntos en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a algunas doctrinas básicas que desvían del camino al cristiano. Y es por eso que me gustaría cerrar invitándonos a que podamos destinar tiempo en nuestra vida para el tiempo de la meditación, para el tiempo del estudio y para el tiempo de la lectura bíblica. No es lo mismo. Los tres se complementan. ¿Qué hacemos en el tiempo de la lectura bíblica, hermanos? Leemos la Biblia muchas veces, varios capítulos. 2 capítulos al día, 5 capítulos al día, 10 capítulos al día. Y cuando nosotros leemos muchas veces la Biblia, nosotros podemos tener un panorama de la historia. ¿Qué hacemos en el tiempo del estudio? Vemos con más detalles ese panorama. ¿Qué hago en el tiempo de la meditación bíblica? Aplico esa enseñanza a mi vida. Es como cuando yo voy manejando, ¿verdad? Hace tiempo teníamos un recorrido más o menos 5 kilómetros de la oficina a la casa. Todos los días íbamos manejando de un lugar para otro lugar. Pero era tanto estos viajes que hacíamos que a veces llegamos a casa y no recordamos cómo llegamos. No recordamos cuántos semáforos pasaron, no recordamos nada. Pero a través del recorrido podemos saber, allá hay una tienda, una estación de servicio. No, allá hay un pozo en el piso, hay que tener cuidado. Ese movimiento continuo nos lleva a ese conocimiento. Entonces, a través de la lectura podemos conocer las diferentes historias que nos llevan. En la historia del tipo de lectura podemos ver cuántos milagros hay, qué milagros hizo. En el tiempo del estudio bíblico, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hicimos hoy. Profundizamos un poco más, veamos más detalles. Si hay un pozo en el piso, me bajo del coche. Este pozo tiene 18 centímetros de profundidad, 35 centímetros de longitud. Vemos una estación de servicio, o esta estación de servicio te atiende bien, te atiende mal. En México está el famoso del litro de a litro, porque a veces dicen litro, pero cuando le echan gasolina, nafta, te meten 900 litros, 900 mililitros, entonces lo vamos a dejar. Entonces, ¿a quién sí da el litro completo? ¿A quién no da el litro completo?
Eso es lo que hacemos en el tiempo de estudio bíblico. Conocer detalles. ¿Quién escribió? ¿Para qué escribió? ¿Dónde escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Con qué intención escribió? En el tiempo de estudio bíblico. Pero en el tiempo de la meditación bíblica, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué influencia o qué efectos tiene esa palabra estudiada en mi vida real? ¿De qué sirve que diga, bueno, en esa estación de servicio te da libros completos? Ahí puedes confiar si nunca le voy a echar hasta ahí. Si yo sé que esa estación de servicio me da libros completos, es porque yo después, cuando necesite gasolina, voy a ir a esa estación de servicio a ponerle nafta. ¿De qué me sirve saber si tiene 18 centímetros de profundidad un pozo si lo estoy pisando todos los días? Entonces, estudio 18 centímetros. Entonces, ¿qué efecto tendrá si yo paso por el coche y piso ese pozo? Uy, se me va a romper el elevador, la rueda, personalmente. Entonces, esas tres cosas tienen que ir de alguna manera complementarias. No es que uno valga más que la otra. Todos tienen que leer la Biblia, tienen que estudiar la Biblia y tienen que meditar para que podamos cada día ir conociendo más a Dios a través de la Biblia y de esta manera nuestra fe crezca diariamente. Y es la manera más eficaz de guardar nuestra fe. Jesús, siendo Dios, eso se mete a la palabra. Capítulo 4 de Mateo, vemos en la tentación de Jesús. Y lo único que Jesús debe hacer es someterse a la palabra. Convierte este pan, no sobre el pan que viene el hombre, sino toda palabra que sale de usted. Lo lleva al lugar alto. ¡Tírate! No porque tenía miedo, porque iba a encontrar la palabra. El diablo mostrando toda la gloria de los reinos. Arrodíllate y te regalaré, te doy toda esta gloria. Hermano, no siempre la manera más fácil y menos dolorosa es la manera de Dios. Porque lo que el diablo le estaba prometiendo a Jesús en la tercera tentación, según Mateo, porque luego se invierte en otro evangelio, según Mateo, la tercera tentación, yo creo que era más difícil. En el sentido de que lo que el diablo está ofreciendo es la misma finalidad que lo que Dios Padre quería con Jesús. Hacerlo. Leemos Filipenses. Lo que quiere Dios con Jesús es que todas las rodillas se doblen delante de Él. Y el diablo dice, arrodíllate delante de mí una vez y te adoraré. Más, si Jesús seguía los caminos de Dios Padre, ¿qué tenía que pasar? Las pruebas, que lo escupan, que lo insulten, que lo amenacen, finalmente, la muerte en la cruz. ¿Qué era más fácil? Fácil arrodillarse delante del diablo. Por eso, nosotros, cristianos, no todo fin justifica los medios. Los medios son importantes para nuestra vida cristiana porque esos medios nos van a llevar a un fin. No me malinterpreten esto. Muchos dicen, yo creo en Jesús para alcanzar la salvación. Hermanos, el creer en Jesús ya es salvación. Y se disfruta todos los días. Y esa relación de Dios con Jesús me va a llevar a una eternidad con Dios. No lo vemos como un objetivo. Es una realidad que vivimos. Pero la eternidad con Cristo no es después de que yo me muera. Es desde hoy recibiendo esa soberanía de Dios en nuestra vida. Les invito a que puedan escuchar, para que puedan tener este encuentro con Dios, a que puedan tener esta perspectiva de la Biblia, encontrando a Jesús presentándose como el Salvador. ¿Alguna pregunta o comentario que deseen hacer antes de terminar esta hora de la mañana? ¿No? Muy bien. Es que están acostumbrados con el Pastor Lee y cuando hacen una pregunta con el Pastor Lee hay que tener mucho cuidado porque se pasa otras 3 horas, ¿no? Explicando la respuesta. Ya entiendo. Pero si tienen alguna pregunta o duda, se puede hacer el Pastor César. O pueden escribirnos. Estamos en Facebook
Como estamos viendo, Ministerio de Educación Bíblica México, es una página, estamos. En YouTube también estamos con Ministerio de Educación Bíblica. Educación Bíblica México. Correo, meditación bíblica mx@gmail.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario, nos pueden hacer y vamos a tratar de servirlos de la mejor manera posible. Todos los días estamos subiendo la página de la lectura del día en dos diferentes traducciones, que son la traducción ahora de la Reina Valera 1960 y la nueva traducción viviente. Y cada miércoles estamos subiendo una pequeña breve reflexión del pasaje del día. Estamos en oración para poder extender más actividades en línea, pero después de que fue terrible la pandemia, el tiempo nos consume y por ahora estamos con esas dos actividades y le pedimos oración para que podamos seguir avanzando en el ministerio que Dios nos ha dado. Si la pregunta, oramos y terminamos esta hora. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Permite que podamos profundizar en la perspectiva de cómo tenemos que ver la Biblia. Señor, te pedimos que no nos quedemos solamente con las historias, sino que podamos ver lo que esas historias nos están señalando. Permite que podamos creer en un Jesús, en un Dios que la Biblia nos presenta, y no en un Dios que yo quiero que seas. Sabemos que muchas veces el tiempo nos impide, muchas circunstancias nos impiden, pero también damos la valentía y desafíanos a que podamos dedicar un tiempo para el estudio bíblico, la lectura bíblica y el tiempo de la meditación. Que no sea una costumbre, no sea una tarea, no sea un mero ritualismo, que no caigamos en esa repetición diaria sin sentido. Que a través de este tiempo, Señor, podamos escucharte, podamos verte, para que ese conocimiento que vamos adquiriendo en la palabra nos ayude a una transformación radical, que podamos vivir con tus valores, Señor, para que de esta manera nuestra vida refleje ese evangelio del reino de Dios a través de nuestras vidas y que muchas personas puedan conocer de Cristo, no solamente por palabra, sino a través de mis actos, Señor, a través de mi vida. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo.